una pregunta. Cuando tenemos una transformación lineal y nos dan respecto a una base, pero no a la otra, ¿cómo tuviéramos que hacer eso? Cuando estás con una transformación lineal y tienes, ¿qué cosa? Dos bases. O sea, siempre nos dan, ¿no? Dos bases, pero digamos, en caso de que no nos den una base y solo nos den, digamos, la base de llegada nos den, pero no nos den la base de partido. Depende mucho del enunciado del problema. ¿Qué es lo que quieres calcular con eso o qué es lo que quisieras hacer? De todas maneras, La matriz asociada a la... ya, cuando, la transformación lineal está definida sobre un solo espacio vectorial, por ejemplo, de R3 en R3, no es necesario que dé dos bases. Puedo dar una sola base, entonces se considera esa base como de entrada, como de salida y como también de llegada. ¿No? Si estamos en el mismo espacio vectorial, pero si no, si estamos con dos espacios vectoriales distintos y solamente se da la de llegada, entonces la de salida tendría que ser la canónica. Para eso se utiliza la canónica, o si no, puede ocurrir también que se dé solamente la matriz de cambio de base respecto de una base de salida y no se dé la base de llegada y es otro espacio vectorial que no. Entonces, en esas circunstancias se considera la base de llegada como la base canónica. La canónica es la que juega un rol sumamente importante cuando se está queriendo estudiar alguna transformación lineal. ¿O tienes algún ejercicio específico de eso? Sí, en general tengo un ejercicio específico donde la de partida es de R3 y la de llegada es de R4. A ver, envíame. Ah, ya. Aquí estamos con R3 a R4, donde tienes 1, 2, 3, 4. Las bases es de R3 encontrar la imagen de la transformación lineal. Ya. Y ahí es la matriz asociada a la transformación lineal. Voy a hacer esto, voy a abrir las transformaciones lineales donde están. Bien. Lo que has enviado es esto. ¿Sí? Tenemos L de R3 a R4 con esa regla de correspondencia donde a un X y Z de R3 le asocia una de esta. Aquí está la regla de correspondencia. Dice hallar la matriz de asociado, ¿será? No, esto dice respecto de las bases, respecto de esta base. Y esta base es una base de R3. Entonces, si tenemos respecto Sí, de sí, esta, hay que encontrar la matriz asociada.
encontrar la imagen de la transformación lineal, dice aquí. Bien, Sí, nos dan dos. a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? De lo que yo estoy pudiendo entender es lo siguiente. Tenemos una transformación lineal L que está representada de R3 a R4. Y tendríamos acá de que el L de un X, Y, Z es X menos Y más Z, 2X más Y menos Y. Aquí tenemos entonces esto en su forma matricial. En su forma matricial es una matriz de tamaño 4 por 3, ¿no? 4 por 3, entonces tendría acá X. En esto tendría 1, menos 1, 0. Aquí tendría 0, 1, 1. Aquí tendría 2, 1, 0. Y aquí tendría 0 menos 1, 0. Multiplicado por X, Y, Z. Esa estaría en su forma, matricial. Y esta es la matriz asociada a esta transformación lineal respecto de las bases canónicas E3 y E4. Ahora tenemos, dice, una base A, de R3, que es el vector 1, 0, 1, 1, 1, 0 y el 1, 1, 2. Si nosotros tenemos esa base, es una base de R3. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Encontrar la imagen de la transformación lineal. No estoy entendiendo. Si es la imagen, aquí yo voy a hacer esta matriz, voy a resolver respecto de ABC. O sea, aquí yo tendría para la imagen o para el núcleo esta matriz, yo podría utilizar esta matriz como una matriz en la que puedo hacer operaciones elementales sobre las filas. Aquí podría tener R4 que podría ser A, B, C, D. Cuando hago eso, ya tengo esto en su forma canónica, entonces podría colocar este pivot, tendría 0, 2, 0, 0, y aquí estaría menos 1, 0, A. Hay este 0, toda esta fila no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Hay este otro 0, toda esta fila tampoco va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Y en esta es lo que va a cambiar este sector. 1. Ingeniero, alguien está preguntando por el chat. ¿Perdón?
Alguien ha preguntado por el chat si es que para hacer la imagen no se tiene que hacer primero el núcleo. Un poquito más alto, tu micrófono está un poco bajo. Alguien preguntó por el chat si es que para hacer la imagen no se tiene que realizar primero el núcleo. Al chat, a ver un rato. Para hallar la imagen no se tiene que hacer primero el núcleo. No, son independientes. El núcleo y la imagen son elementos independientes. No siempre tiene que ser, que ser calculado el núcleo y después la imagen, no. Se puede hacer simultáneamente para ambos. Aquí yo puedo hacer igualando a 0, 0, 0, 0, 0, tengo para el núcleo. ¿Sí? Entonces es suficiente para resolver para esta situación. Entonces automáticamente va a salir del núcleo también. Porque para el núcleo lo único que hay que considerar es esta columna de ceros. Y saben muy bien que las operaciones elementales no afectan a la columna de ceros, va a continuar siendo la misma. ¿Sí? ¿Ok? Bien, estuve haciendo esto. 1 más 2 es 3. 0, aquí es 0. Y aquí es C menos 2A. ¿Sí? Ya tengo pivot en la primera, en la segunda fila, en la tercera fila puedo hacer ¿cuál? Me conviene eso, ¿no? Me conviene eso porque no voy a hacer muchas operaciones y quedaría en este formato de 1, 0, 0, 0. Aquí quedaría 0, 0, 0, 1. Aquí quedaría 0 menos D. Y aquí quedaría, con estos ceros, quedaría como 0, 1, 0. ¿Y en qué cambia esto? Menos 2A más C más 3D. Más 3D. Esta otra, B más D. B más D. ¿Sí? Y luego esta otra quedaría en A menos D. De acá entonces tendríamos que la imagen de esta transformación lineal L estaría dada por los vectores A, B, C, D de R4, tal que menos 2A más C más 3D sea igual a 0. ¿Está bien? Si yo voy a buscar una base, puedo despejar C, quedaría A menos 3D en lugar de C, entonces tendría el elemento genérico sería A, B, en lugar de C tendría 2 veces A menos 3D, 2 veces A menos 3D, y en lugar de D sigue siendo D, y de acá tendría A multiplicado por 1, 0, 2, 0, más B multiplicado por 0, 1, 0, 0, más C más D.
multiplicado por ¿cuánto? Aquí D es 0, 0, menos 3, 1. De acá entonces se concluye de que el conjunto B formado por esos tres vectores, que es 1, 0, 2, 0, y el 0, 1, 0, 0, y el 0, 0, menos 3, 1, es base de la imagen. Base de la imagen de L. O sea, la dimensión de la imagen es 3. Es 3. No sé si era esa tu duda. Ah, sí, está bien. Bueno, ahí es ¿no? La ecuación de la imagen, luego la dimensión de la imagen. Pero arriba, ingeniero, era se olvida el otro enunciado, que era la matriz asociada a la transformación lineal. Con esta base. ¿O Ajá, con qué? En otra base. Eso es sí, con esa base. simplemente No, con esa. utilizar las. Tenías esta base, entonces, ¿qué es lo que la matriz asociada? La matriz asociada es las coordenadas respecto de la base de llegada que no te da aquí, vas a hacerlo respecto de la base canónica. Entonces, de las imágenes de los vectores de esta base. Primero calculas las imágenes a través de este producto, luego esas coordenadas es lo mismo que los vectores, entonces no va a haber nada que hacer. O sea, estamos hablando la matriz asociada respecto de la base A. Y la E4 estaría dada por la matriz que voy a llamarlo M, que serían las coordenadas de la imagen, o el L, ¿no? De la matriz, o de qué es, del vector 1, 0, 1, 1, 0, 1, respecto de la base de llegada que sería el E4. Y aquí tendría la imagen del otro vector, que es 1, 1, 0, respecto de la base de llegada que es E4. Y aquí tendría las coordenadas de la imagen del tercer vector, que es 1, 1, 2. 1, 1, 2. ¿Verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar el A o el X, Y, Z en la expresión acá, o hacer este producto por cada uno de ellos. Si yo voy a hacer, por ejemplo, tendría, ¿qué cosa? La fila 1 con la columna daría 1, 0, 0, sería 1. Luego tendría
0, 0, 1. Luego tendría 2, 0, 0. 1, 1, 2. Y luego tendría 0, 0, 0. 1, 1, 2, 0. Aquí tendría como resultado entonces el 1, 1, 2, 0. Si es que no me he equivocado en ese producto. Aquí al multiplicar por 1, 1, entonces estaría 1, 0. Aquí sería 0, 1, 0, es 1. Aquí sería 2 y 1, 3. Y aquí sería menos 1. Entonces, ¿cuánto he dicho? Es 0, 1, 3, menos 1. 0, 1, 0, 1, 3, menos 1. Y el último sería con este vector 1, menos 1, 0 más 0, 0. 0, 1, 2, 3. Entonces tendría 0. A ver, estoy con esto. 1, menos 1, 0 más 0, 0. 0. Y aquí sería 0, 1 y 0, 3. Me estoy haciendo bola. 3. Con la tercera fila tendría 2 más 1, 3 más 0, también 3. Y aquí sería menos 1. 3 menos 1. Esa sería la matriz asociada. ¿Esto cumple con qué condición? Cumple con la condición de que en coordenadas la imagen de cualquier vector ABC respecto de la base canónica E4 será esta matriz, que voy a llamarlo la matriz M, multiplicada por las coordenadas del vector ABC respecto de esa base A. Entonces, esa es la correspondencia que tiene utilizando esto. Ahora, ¿por qué directamente lo he colocado los resultados del producto? Porque la base de llegada es la base canónica. Y en la base canónica, las coordenadas de cualquier vector respecto de esa base es los mismos componentes del vector. Entonces, en eso se simplifica eso. Bien, con eso creo que está satisfecha la curiosidad. No sé si hay alguna pregunta adicional. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la parte de el próximo capítulo, que es este capítulo. Espacios vectoriales con producto interior. O sea, vamos a ver en este capítulo esta operación conocida como producto interior. Para todo espacio vectorial se va a poder definir siempre un producto interior. Es una operación que involucra a los vectores del espacio vectorial. Entonces, cuando se va en esta definición, salimos del antecedente de que tenemos un espacio vectorial conocido, representado por esta letra B, y para ese espacio vectorial vamos a definir un producto interior como una función. O sea, es otra transformación. Es una función que establece
un par ordenado de elementos del espacio vectorial B y lo transforma en un número. Lo transforma en un número que podrá ser un número del conjunto de los números reales o el conjunto de los números complejos. Es una transformación, o sea, una función que a todo par de vectores del espacio vectorial le está asociando un número. A eso se llama un producto interior cuando esta función cumple estas tres axiomas. El primero, el producto interior de x por y es igual al producto interior de y por x. O sea, estamos hablando de una función que es simétrica. Una función simétrica o conmutativa, como quieran llamarlo, pero estamos hablando de eso. Segundo, esta representación del producto interior de una suma o una combinación lineal con un tercer vector es igual a una combinación lineal de los productos interiores de los vectores que se están considerando. Entonces tenemos de que la exigencia sea una función lineal. ¿Sí? Es una función lineal. Y por último, el producto interior de un vector por sí mismo siempre va a ser un número no negativo, mayor que cero, para todo vector distinto de cero. Para todo vector distinto de cero, distinto del nulo, el producto interior de ese vector por sí mismo siempre va a ser un número positivo. O sea, estamos hablando de una función que tenga todos sus valores positivos, pues definida positiva. Esa es la definición formal de esta operación llamada producto interior, que se puede asociar a todo espacio vectorial que se tenga definido para alguna aplicación. Estamos hablando de una función simétrica, lineal y definida positiva. ¿Qué concepto de la materia lo hemos asociado a lineal? ¿A través de qué concepto matemático en esta materia se ha asociado a este término lineal? Acabamos de ver las transformaciones lineales. Estamos hablando de una función que cumple con la condición de linealidad, y aquí está esa condición de linealidad resumida en una sola. ¿Eso qué quiere decir? Que sabemos que toda transformación lineal o toda función lineal es sinónimo de matriz. Entonces, cuando estamos definiendo un producto interior, estamos definiendo una función representada por también una matriz. Y esa matriz debe cumplir la propiedad de ser simétrica y ser definida positiva. Por eso es que es parte del álgebra lineal este concepto de producto interior. ¿Ok? Entonces tenemos como una propiedad, si nosotros tenemos definido un espacio vectorial en su forma matricial, el producto interior de ese espacio vectorial estaría dada por esta expresión. El producto interior en la forma matricial, considerando matrices X y Y como matrices columna, sería igual a la transpuesta del segundo argumento multiplicada por una matriz A por X. Esto es transpuesta, cuidado, no es en algunos... Es transpuesta. ¿De acuerdo? Es un producto interior si y solo si la matriz es una matriz cuadrada, n por n,
y es simétrica y definida positiva. O sea, estamos asociándola al concepto de representación de la condición lineal por una matriz. Entonces, el producto interior de esos dos vectores representados en su forma matricial estaría dada por este producto de matrices, donde la matriz que representa ese producto interior cumple la propiedad de ser una matriz simétrica y definida positiva. Entonces el producto interior queda representada, dice, por la matriz que tiene esas propiedades de ser simétrica y definida positiva. Igual que para el análisis de espacios vectoriales, para todo espacio vectorial siempre existe un producto llamado producto interior canónico. Producto interior canónico. Ese producto interior canónico para Rn está dada por esta expresión. Si yo voy a multiplicar a través de este concepto de producto interior el vector X por el vector Y, ambos están en el espacio de los reales de dimensión n, entonces la definición de producto interior canónico establece que ese número que se le va a asignar a ese producto corresponde a esta suma de los productos de los componentes correspondientes de esos vectores. X1 por Y1, X2 por Y2, y sucesivamente. O sea, una sumatoria del XY por Y para todos los elementos que tenga el vector. En su forma matricial, estamos hablando de este producto, de Y transpuesta por X. Y transpuesta por X. Ese Y transpuesta por X en su forma matricial puedo considerar la matriz identidad en la parte central entre ellos. Estoy con el formato definido por la propiedad, donde la matriz que representa al producto interior canónico es la matriz identidad. Y la matriz identidad, saben muy bien, tiene esa propiedad de ser simétrica y ser definida positiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la diagonal principal son mayores que cero, todos son unos. Entonces cumple con esa propiedad. Por esa razón, entonces, el producto interior canónico siempre está representado por la matriz identidad. En R2, el producto interior va a estar dada por esta suma en su producto interior canónico o usual. En R3 estará dada por esta otra suma. Todo espacio vectorial dentro del cual se haya definido un producto interior se llama espacio vectorial con producto interior definido. Y si es el caso particular de los espacios vectoriales reales, ¿sí?, y tiene el producto interior canónico, ese espacio vectorial tiene el nombre de espacio euclidiano. Cuando escuchen hablar de un espacio vectorial euclidiano, estamos hablando de un espacio vectorial real con producto interior canónico. Hay toda una teoría matemática desarrollada solamente para ese espacio vectorial euclidiano. Si el producto interior es canónico y es para el espacio vectorial de los números complejos, se dice que el espacio vectorial es, ¿cómo se dice? No es euclidiano, es unitario. Hay nombres específicos para poder identificar los productos interiores. Bien, ¿qué es lo que trae consigo la consideración de un producto interior dentro de un espacio vectorial? Está definiendo
los conceptos geométricos dentro de la teoría del espacio vectorial. Conceptos geométricos como, por ejemplo, norma, longitud o tamaño de un vector. Si yo tengo un espacio vectorial con producto interior definido, la norma de un vector X, cualquiera de ese espacio vectorial, por definición, siempre es igual a la raíz cuadrada del producto interior de ese vector X por sí mismo, para cualquier vector X de ese espacio vectorial y con ese producto interior definido. Aquí lo que va a variar va a ser el producto interior que se haya definido en el espacio vectorial. Si el espacio vectorial es el espacio euclidiano, la norma de un vector X en ese espacio euclidiano de Rn es la suma de estos cuadrados de los componentes del vector, la raíz cuadrada. ¿Cuáles son sus propiedades? Ustedes conocen ya las propiedades de norma, las propiedades de longitud. Entonces, la norma de cualquier vector siempre es un número no negativo. La norma de un vector X es 0 cuando ese vector X es el vector nulo. Es el único elemento del espacio vectorial que tiene norma igual a 0. Con cualquier producto interior. Con cualquier producto interior. ¿De acuerdo? Luego tenemos la norma del producto de un escalar por un vector. Siempre va a ser igual al valor absoluto del escalar multiplicada por la norma del vector. La norma de la suma de dos vectores o más siempre va a ser menor o igual a la suma de las normas de los vectores. Esta es la famosa desigualdad del triángulo. La famosa desigualdad del triángulo. Luego tenemos el valor absoluto del producto interior de dos vectores, siempre es menor o igual al producto de las normas de los vectores que se están multiplicando. Es otra desigualdad que está definida como propiedad de la norma de un vector. Con este concepto de norma de un vector se tiene un procedimiento dentro de esta teoría de espacios vectoriales, la operación de normalización de vector. Normalizar un vector en un espacio vectorial es convertir un vector cualquiera en un vector unitario, en un vector de norma 1. Y para ello lo único que tengo que hacer es, si yo tengo definido un espacio vectorial con un producto interior dado y quiero normalizar con ese producto interior ese vector, pues lo que tengo que hacer es dividir el vector entre su norma. Y cuando eso ocurre, estamos hablando de que tenemos definido un vector unitario. Vector unitario quiere decir de longitud igual a 1 o tamaño igual a 1. ¿De acuerdo? Otra propiedad importante entre el concepto geométrico es la distancia entre dos vectores. La distancia entre dos vectores se define como la norma de la diferencia de los vectores que se están considerando. La norma de la diferencia de los vectores que se está considerando, en cualquier sentido. Si yo tengo acá el vector X, tengo acá el vector Y, la distancia entre ellos es este vector, está dado por este vector que está representada por esta flecha roja. Entonces la distancia va a ser, ¿qué cosa? La norma, o sea, la longitud de ese vector. Y la longitud de ese vector está dada por cualquiera de estas dos diferencias. Lo único que va a cambiar de una a la otra es el sentido de la flecha, nada más. Cuando hago X menos Y, estoy cambiando de sentido, estaría hablando de menos Y acá
y esto sería X menos Y. En ese sentido, con la flecha hacia el lado. Si yo voy con Y menos X, cambiando de este, vengo acá, tengo el menos X acá. Al tener el menos X acá, estoy con la resultante que está aquí. Entonces, con este sentido, viene a ser el Y menos X. Estamos hablando del mismo vector, lo único que hace es diferir entre simplemente el sentido. Entonces, cuando queremos calcular la distancia entre esos dos vectores, lo único que hay que hacer es calcular la norma de esa diferencia. Otro concepto importantísimo en el desarrollo geométrico de cualquier espacio vectorial es el concepto del ángulo que forman dos vectores. Tenemos el vector X y el vector Y. Entonces, en cualquier espacio vectorial siempre sale del origen el vector hacia cualquier lado. Entonces tenemos acá esta relación entre los vectores. Y va a generar un ángulo que los separa. El coseno de ese ángulo que forman esos dos vectores está dada por este cociente, donde tenemos en el numerador el producto interior de los dos vectores que se están considerando y en el denominador tenemos el producto de las normas de esos dos vectores. El producto de las normas. Para cualquier ángulo que esté comprendido entre 0 y 2pi o entre 0 y pi, que se puede simplificar en esa región. Si esa es la forma de expresar el ángulo que forman esos dos vectores, entonces podemos imponer una condición de perpendicularidad u ortogonalidad de los vectores que estamos analizando. ¿Sí? Entonces, cuando dos vectores son perpendiculares o cuando son ortogonales, cuando el ángulo que forman es 90 grados. Y si el ángulo es 90 grados, el coseno del ángulo que ellos forman, que es 90, es 0. Por tanto, la condición se restringe a esta operación. Dos vectores, cualesquiera X y Y, se dicen que son ortogonales o perpendiculares en ese espacio vectorial con producto interior definido, si y solo si el producto interior de los dos es 0. Solamente cuando el numerador es 0, este cociente es 0. Entonces, esa es la condición de ortogonalidad o perpendicularidad entre dos vectores. ¿Qué más tenemos como parte geométrica? Las proyecciones de vectores de un vector sobre otro o de varios vectores sobre otro o sobre alguna otra superficie. Entonces tenemos el concepto de proyecciones ortogonales. ¿Qué significa proyección ortogonal? Si yo quiero proyectar este vector X sobre el vector Y y quiero hacerlo de manera ortogonal, hay una sola proyección. En esa condición de ortogonalidad se debe establecer la relación de perpendicularidad entre los elementos que resultan de esa ¿cómo se llama? De esa representación. Entonces tendríamos lo siguiente. Si yo quiero proyectar el vector X sobre el vector Y, tendré la proyección del vector X sobre el vector Y. El vector es un vector que está localizada sobre el vector Y, tiene dirección, sentido y tamaño. Y ella se expresa de estas formas como simbología matemática en los libros de álgebra lineal. Entonces, siempre el primer argumento es el vector que se está proyectando, el segundo el vector sobre el que se está proyectando. Entonces, como podemos ver, es un vector que está sobre el vector sobre el que estamos proyectando.
entonces puede ser expresada de manera genérica como un producto de un escalar por el vector sobre el que se está proyectando. Ese escalar va a ser con que sea un vector más pequeño o un vector más grande del vector sobre el que estamos proyectando. Para saber exactamente cuál es la definición de esto, es simplemente analizar el comportamiento del esquema que se tiene para esta proyección y determinar el valor o la representación equivalente de este escalar alfa. Pues, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que tenemos acá el vector proyección ortogonal del vector X sobre el vector Y. Entonces, por esta operación que se hace de llevar este vector sobre este vector, por el concepto de proyección, pues genera aquí un vector B. Ese vector B es conocido como el vector componente ortogonal o componente de la proyección ortogonal del vector X sobre el vector Y. Al considerar esos tres elementos con el vector X, se tiene acá un triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras se tiene ¿qué cosa? Tenemos primero aquí ¿qué cosa? Tenemos la suma de estos dos vectores reproduce el vector X. Primera cosa importante. Entonces, despejando el vector B, tendríamos que sería el vector que se está proyectando menos el vector proyección ortogonal del vector proyectado sobre el vector Y. Como esta proyección, lo hemos dicho, va a ser alfa por Y, entonces reemplazando tendríamos esa igualdad. La condición de ortogonalidad por la proyección, por el tipo de proyección que estamos haciendo, establece que estos dos elementos que resultan de esta proyección ortogonal, que es el vector proyección y el componente ortogonal, entonces esos dos cumplen con la condición de ortogonalidad, el producto interior de ellos debe ser cero. Reemplazando por sus expresiones equivalentes, tanto para el componente, que es esta suma, como para la proyección, que es este producto, se tiene una expresión equivalente de este producto interior. Aplicando propiedades para simplificarla, se concluye de que el valor de alfa está dada siempre por este cociente. En el numerador está el producto interior de los vectores que se están relacionando a través de este concepto de proyección ortogonal, y en el denominador está siempre el producto interior del vector sobre el que se está proyectando. O sea, es el producto interior de los dos vectores sobre la norma del vector sobre el que estoy proyectando, elevado al cuadrado. De ahí resultan entonces estas fórmulas de estos dos conceptos importantes en esta teoría de proyectar vectores de manera ortogonal sobre una referencia que puede ser un espacio vectorial en sí o cualquier subespacio vectorial. El vector proyección de X sobre el vector Y está dada por esta operación de un coeficiente que está multiplicando al vector sobre el que estoy proyectando, o sea, el vector Y. Ese coeficiente es el producto interior de los dos vectores sobre la norma del vector sobre el que estoy proyectando, elevado al cuadrado. Y la componente de la proyección ortogonal de X sobre Y siempre va a ser igual a X menos la proyección de ese vector sobre Y. O sea, estas dos fórmulas vienen a ser una consecuencia de esa deducción. ¿Está bien? Ya la parte práctica es la parte más sencilla de este capítulo.
Respecto de esos conceptos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces pasamos a la parte práctica, que es la resolución de ejercicios de aplicación en los distintos espacios vectoriales. Tenemos el primer ejemplo en un espacio euclidiano, R3, y dispongo de estos tres vectores que están acá, como X, Y y Z. Quiero hallar el perímetro y el área del triángulo formado por los puntos que definen los vectores X, Y y Z. Aquí está el vector X que está en rojo, que corresponde a esta trayectoria, 2 en el primer eje, 1 en el segundo eje y 5 en el tercer eje. Y aquí tengo al vector Y que está en esta dirección de tener trasladado -3 en el eje, en primer eje, 2 veces en el segundo eje y dirección negativa de -1 en el tercer eje, que estaría representada por este vector, y el último sería el vector Z, que estaría representando esta trayectoria de avanzar 0 en el primer eje, 3 en el segundo eje y 4 en el tercer eje. Entonces tendría esos tres vectores generando estos tres puntos que definen el triángulo que está haciendo referencia el enunciado del problema. Quiero saber el perímetro. El perímetro está dada por las distancias, ¿sí?, las longitudes de los lados de este triángulo. Y esas longitudes o esos lados son ¿qué cosa? Son las distancias entre los vectores que están definiendo cada uno de esos puntos. Entonces tendría acá esta distancia 1, distancia 2, distancia 3. Sumando esas distancias, tengo el perímetro del triángulo de referencia. La distancia 1 es esta. La distancia 1 está definida entre los vectores X y Y. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos vectores? Es a través de la diferencia de los vectores que están definiendo esos puntos. Entonces puedo hacer X menos Y o Y menos X, cualquiera de las dos, y calcular su norma. Entonces tendría, aquí he calculado para X menos Y. X menos Y es 2 menos 3, 5. 1 menos 2 menos 1, 5 menos 1, 6. Estoy hablando de la distancia o la norma de ese vector que ha resultado de hacer el X menos Y. Como estamos hablando de un espacio euclidiano, el producto interior es el producto canónico o usual, entonces la norma es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes del vector elevado al cuadrado, todos sumados por definición. Da 72 unidades de longitud esta distancia entre estos dos vectores. Voy a repetir para la distancia 2 y para la distancia 3 y luego hacer la suma para obtener el perímetro de ese triángulo formado por esos tres vectores. La distancia 2 y 3 es repetir lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿En qué? Sí. En la primera distancia no es 62. No sé, a ver. Tengo 25
más 6 más 1, 26. 26 más 32, ¿no? Perdón, 36. ¿Cuánto da? 62, sí. 62. 72, está bien entonces. 25, 62. 62. 62, sí. 62, sí, sí. Ya, gracias. Es un error que se me ha pasado, no sé qué habrá pasado. $62. Gracias. 62 unidades de longitud. Todas ellas son unidades de longitud, ¿no? Estamos hablando de eso. Ahora, ¿qué es lo que representa el Producto Interior? Es justamente esa unidad de longitud. La operación o la matriz que va a definir el Producto Interior es la unidad de longitud que está utilizando para esas medidas geométricas. Aquí varía también esto, no es 72. ¿No he cometido otro error más? Raíz de 62 más 3 más raíz de 35. No sé cuánto da eso. 16.79. 16.79. Gracias. Ese sería el perímetro. Ahora, ¿cómo calculamos el área? El área de un triángulo es una fórmula sencilla. Es base por altura. Tenemos base por altura, entonces aquí yo tengo los lados, uno de ellos va a tener que ser la base, ¿sí? Y en función de esa base voy a tener que determinar la altura, que será un vector que sale de esa base y es perpendicular al vértice opuesto, ¿sí? Entonces tengo que manejar esos criterios para poder identificar. En este caso he definido que este vector sea base, la base del triángulo, y esto sea la altura. Por consiguiente, la altura viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser la componente de la proyección ortogonal. ¿De quién? De este vector. Este vector en ese sentido es x menos y. En ese sentido, porque estoy hablando de proyectar este vector sobre este vector, sobre el vector z menos y. Z menos y es este vector con esa orientación. Está el punto de coincidencia es aquí y estoy proyectándolo ortogonalmente sobre ese vector. A eso voy a llamarlo el vector altura. La altura será entonces la norma de ese vector. Ahora, ¿cómo se calcula ese vector? Es a través del concepto de esta componente de la proyección de este vector sobre este otro vector. La diferencia es fácil de hacerla por los valores que se conoce de los vectores. Entonces, tendríamos la diferencia definida. Aquí, ¿dónde está? El vector U es z menos y el vector B es x menos y. Entonces, al hacer x menos y, estamos hablando de este x menos y, sería 2 menos 3, 5, menos 1, 6. 5 menos 1, 6. Luego tengo el z menos y, el z menos y, el z menos y
0 menos 3 es 3. 3 menos 2, 1. 4 menos 1, 5. Entonces tenemos con 3, 1, 5. 3, 1, 5. Ahora voy a buscar, ¿qué cosa? La componente de este vector, de la proyección del vector B sobre el vector U, siempre va a ser el vector que se está proyectando menos la proyección de ese mismo vector B sobre el vector U. Entonces, previamente necesito calcular esta proyección. Es el producto interior de U por B sobre la norma del vector sobre el que se está proyectando, elevado al cuadrado, por el vector sobre el que se está proyectando. Entonces, la norma se calcula utilizando la reglita del producto interior canónico, que sería U. U es 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, que da esto. El producto interior es 5 por 3 más menos 1 por 1 más 6 por 5. Ese producto interior está dando este valor y el vector U es el vector sobre el que estoy proyectando, es el vector sobre el que estoy proyectando, sí. Entonces va a generar este vector como proyección del vector U sobre el vector, del vector B sobre el vector U. Su componente estaría dada por esta expresión y resulta este vector de números fraccionarios dados por esos tres componentes. Calculamos la norma para determinar la altura, elevando al cuadrado cada uno de los componentes y son sumados. Tenemos una norma. Luego el área. El área será base por la altura sobre 2. La base es raíz de 35, la altura es 2.59 y tenemos el 2 generando entonces un área de 7.65 unidades de longitud elevados al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces ahí está una aplicación de toda esa teoría de cálculo de medidas geométricas en espacios vectoriales. Bien. Ahora queremos hacer lo mismo, solamente que otro es el producto interior. El producto interior está definido respecto de esta matriz A. En esta matriz A puedo verificar de que ella es simétrica, es cuadrada, y para verificar de que es definida positiva, puedo utilizar cualquier argumento ya conocido por ustedes, como por ejemplo los menores principales de orden R igual a 1 hasta R igual a 3. Si es definida positiva, todos esos menores deben ser mayores que 0. Entonces aquí tengo en la diagonal principal los menores de orden 1 y todos mayores que 0. Luego de orden 2 tendría este primer submatriz cuyo menor principal es 3. Aquí tengo la otra submatriz, es 15, y aquí en los extremos tendría 1, porque es 1 por 5 menos 2 por 2. 5 menos 4 es 1. Todos son mayores que 0. Ahora solamente falta el determinante para ver que es mayor que 0. Tenemos 15, la diagonal 0, menos 12 es diagonal 0, por consiguiente 15 menos 12 es 3, es mayor que 0.
Por tanto, es una matriz definida positiva, simétrica. Esta representa entonces un producto interior en R3, distinto al producto interior canónico. Queremos hallar lo mismo que hemos hecho para el caso de considerar el espacio euclidiano, ahora con este otro producto interior. La distancia de 1 fue ¿cuánto? Era la distancia entre los vectores x y y. Ese es el vector x menos y. Su norma va a ser la norma de ese vector, o sea, la raíz cuadrada de el producto interior. El producto interior está dada por este producto. Es el y transpuesta, que en este caso sería 5, 1, menos 1, 6 transpuesta, por A, que es la matriz, multiplicado por X, que es la matriz columna correspondiente. Haciendo las operaciones se llegan a otros resultados de distancia, como por ejemplo acá es raíz de 328 unidades de longitud. Eso con esta matriz como matriz del producto interior. Con el producto interior canónico esa distancia había sido igual a ¿cuánto? Esa distancia había sido, ¿dónde está la distancia 1? Miércoles. Aquí está la distancia 1. Aquí la distancia era 62 unidades de longitud con el producto interior canónico. Con este otro producto interior es bastante más ¿no? Había sido 328 unidades de longitud, raíz de eso. Bien. Tarea, completar el mismo cálculo que hemos hecho para ese mismo triángulo, solamente que ahora con este producto interior definida por esta matriz A. Completen, vaya a completar con la identificación del vector altura, calcular su composición o los valores que definen y luego aplicar la condición de la definición del área del triángulo para poder calcular esa área, base por altura dividido entre 2. El procedimiento es el mismo, lo único que va a diferir va a ser el cálculo de la norma, el cálculo de la norma de este vector U, de los otros vectores más, las normas van a variar. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces tienen trabajitos, trabajen con esto. El día jueves voy a ver la parte de subespacio vectorial complemento ortogonal. Muy bien, jóvenes, les agradezco la paciencia. Inge, Sí, ¿va a subir las diapositivas? ya subió. Ah, no. ¿Qué es? A ver. Clase de repaso. Sí, no he subido, voy a subir. Está bien, Inge, muchas gracias. Y nada. Falta el de transformaciones lineales, aquí está. El de clase de repaso que he subido de la clase anterior. Me falta esta de producto interior. Voy a subirlo más tarde. ¿Algo más?
Inge, disculpe, y sobre las notas del primer parcial. Todavía no he acabado, estoy ya casi acabando, pero ojalá para el jueves lo tenga. Ah, ya está bien, gracias. De nada. Muy bien, jóvenes. Entonces, los veo la próxima clase es el jueves a las 2 de la tarde. Hasta luego. El jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego.